Que el Señor le bendiga en esta noche. Bienvenidos a su programa, Una Chispita de Esperanza. Y seguimos con la serie número 7, la segunda parte. Estamos en el tema, la obra del Espíritu Santo. Y qué hermoso es, verdad, que cuando reconocimos que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas, nos bautizamos y estuvimos estudiando por qué vamos a la iglesia, a la vida de Jesús. Ahora estamos viendo que Él no nos dejó huérfanos, Él nos mandó al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. Él es el que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él venga. Cuando Él venga, entonces el Espíritu Santo va a ser quitado de este mundo. Por eso lo importante que es de tener esa comunión con el Espíritu Santo para que Él sea consolándonos, para que Él sea fortaleciéndonos y llegar a la meta que es a nuestro Señor Jesucristo. Le doy la bienvenida en esta noche y es un placer muy grande estar aquí con Karen, con Alex, y gracias a ellos porque abren las puertas de su casa para que esta palabra llegue hasta tu hogar. De todo su corazón, ellos están aquí y esperamos que aprecies el tiempo de ellos, que ellos lo dan con tanto amor que han encontrado en Cristo Jesús. Gracias a mi esposo que comparte con ustedes también con un gran alegría y de lo que Dios ha hecho en su vida, Él comparte para que ustedes también, en cualquier circunstancia que estén pasando, en cualquier necesidad, no sé, algún problema, lo que tú estés pasando, recuerda que hay una esperanza en Cristo Jesús. Y solamente queremos transmitirte ese mensaje, y ese mensaje es para ti, que tú sepas que hay una esperanza, que tú sepas que hay salvación y que tú puedes cambiar las cosas si tú así lo deseas, encontrando solamente el regalo de salvación en Cristo Jesús. Los dejo en esta noche con mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Pues buenas noches y que Dios los bendiga en esta hora, en esta noche. Hemos estado estudiando esta lección que se llama la obra del Espíritu, la obra del Espíritu Santo. Como decía mi esposa, ¿verdad? La obra del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo duró 33 años sobre la tierra, pero la obra del Espíritu es desde que Él ascendió hasta que vuelva por segunda vez, que no hay un tiempo determinado. Hasta ahorita van más de 2000 años, no sabemos cuánto va a durar, pero el Espíritu siempre va a estar ahí fiel para hacer su obra con los creyentes. Y vamos a dar un pequeño repaso. Una de las cosas que cuando el Espíritu empieza, la obra en una persona empieza con la salvación, porque el Señor Jesucristo, Él los va a convencer de pecado, los va a convencer que ustedes necesitan a Dios. Entonces, ahí empieza la obra del Espíritu Santo a redarguir en la persona, a hacerla sentir que sienta la necesidad de Dios. Y la obra de Dios, después de que la persona ha sido salva, que acepta al Señor Jesús, empieza la santificación. La santificación, en otras palabras, es una transformación. Eso es la santificación. No es otra cosa más que, si alguien tenía otro concepto, bueno, esta noche es tiempo de enfocarnos en la verdadera obra de lo que es la santificación, que es transformación. Es un cambio progresivo, aquí a veces nos perdemos un poco como cristianos. Hay creyentes que piensan que solamente acepta al Señor Jesús y ya, es todo, no tienes que hacer absolutamente nada más. Y el lado opuesto, hay otros creyentes que dicen, no, desde el momento que tú aceptas al Señor, debes de dejar de hacer esto, esto y esto, y nos ponen una serie de, yo no sé si, de instrucciones, nos ponen una serie de reglamentos, de ya tienes que asistir a la iglesia tales días, tales horas, tienes que vestirte de esta manera, eso no es
Eso es algo que no está correcto. Eso viene siendo ya algo religioso. La obra del Espíritu es de adentro del corazón. La persona que cree y que es sensible al Espíritu tiene que dejarse guiar por el Espíritu y hacer los cambios que le va mostrando. Que no está mal, ¿no? Agarrar y asistir y hacer ciertas actividades que en una iglesia se establecen. Solamente que cuando es una imposición. Imposición, eso es diferente. sí. Exactamente. Al creyente se le tiene que enseñar. Se le tiene que enseñar las disciplinas espirituales, por ejemplo, enseñarle cómo orar. Los discípulos le dijeron a Jesucristo: Maestro, enséñanos a orar. Se les tiene que enseñar la palabra, porque si no, el Espíritu va a trabajar a través de la palabra. El Espíritu no va a trabajar a través de hablarnos a la mente, decir haz esto, haz lo otro, no, la palabra. A través de la palabra, pues tenemos que asistir a la iglesia para oír la palabra, y ahí va a trabajar el Espíritu Santo. A través de la oración, es otra disciplina espiritual. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que tener ese hábito de hablar con Dios, de exponerle lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que estamos tristes. Señor, estoy triste por esto, estoy triste por lo otro, estoy alegre, todo de llevarlo a Dios. Las peticiones, ¿verdad? Las peticiones, cuando necesitamos algo, ir al Padre en oración. Entonces, interceder por los que no conocen al Señor y por las personas que están enfermas. Todo eso es una disciplina que tenemos que ir haciendo, y entre más nos adentremos en eso, nos va a dar más, el Espíritu nos da más entendimiento, más conocimiento, más sensibilidad a la voz de Dios. Bueno, eso es lo que es la santificación. Dice que también nos da unción para servir. Unción es poder para servir. Nos da un poder, y es donde nos quedamos la otra sesión pasada. Nos quedamos en el poder que el Espíritu da a las personas que van a liderar en la iglesia. Dice, el Espíritu ungía a líderes en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo era en el Antiguo Testamento. Okay. Todos conocen la Biblia de principio a fin, ¿verdad? ¿No? No. Estamos en eso, ¿verdad? Conocemos muchas historias y muchas historias. Por ejemplo, dice, Dios ungió a Bezaleel para edificar el tabernáculo. Cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud y los lleva por el desierto, Dios les dijo, yo quiero, le dijo a Moisés, cuando lo lleva al monte Sinaí, le dijo, mira, yo quiero que mi pueblo me adore de esta manera. Y van a hacer una carpa, un templo móvil. Un templo móvil. Van a ser llamado tabernáculo. Entonces, para los que no están relacionados con los conceptos bíblicos, era una carpa que se desarmaba, avanzaban tantos días, y decía, cuando Dios les decía, aquí quiero que la armen, y para ofrecer sacrificios a Dios, los corderos y todo eso, ¿verdad? Entonces dice un versículo que está en Éxodo 35, del 30 y 32. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, miren, Jehová ha nombrado a Bezaleel. Bezaleel era una persona. Dice, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar con oro, en plata y en bronce. Pero noten ahí como dice, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová era el que le iba a dar esa. A veces vemos a los artistas, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me ponen a hacer esa manzana, pues imagínense, la voy a hacer cuadrada, la voy a hacer
porque yo no tengo esa habilidad. Dios no me ha dado, no me ha dotado con esa habilidad. A lo mejor hay más o menos, ¿verdad? Pero no. Pero yo me quedo admirado, ¿verdad? Pongo a ver documentales, cómo se hacen las cosas. ¿Quién les da esa sabiduría, verdad? A veces uno piensa, ahora ya sabemos que es Dios, para hacer esas, ahorita, maravillas. Ahorita hay mucha tecnología, ¿verdad? Ahorita, pero en aquellos remotos años, ¿cómo hacían las figuras perfectas? ¿Cómo vemos las cosas que hacían los aztecas, todas las egipcios? Como las pirámides. Las pirámides. ¿Quién les dio la sabiduría para hacer los 4 lados iguales? Entonces, para tener los cuadros perfectamente ubicados, sí. A un ángulo perfecto. Entonces, hoy sabemos que Dios dotaba a ciertas personas para hacer esas cosas que para nosotros serían completamente imposibles. Dice, según este texto, ¿para qué en específico ungió el Espíritu a Bezalel? Para ser un artista, ¿verdad? Para hacer cosas de oro, plata y bronce. Pero yo pienso que también con un objetivo, ¿verdad? Sí. Con el objetivo de llenarlo de esa sabiduría o esas cosas para poder, o dones, para poder acercarlo de cierta manera la palabra de Dios, ¿no? Sí, eran lo que él hiciera, ¿no? Hacían símbolos, ¿verdad? Para adornar el tabernáculo, como cuando hicieron el propiciatorio, el arca del pacto, y todo eran utensilios de oro. Así es. Entonces todo lo que Dios ungió a esas personas para hacer lo que él quería que hicieran, ¿verdad? Para representarlo, para representar a Dios, su divinidad. Dice, hay otra personaje, dice, Dios ungió a Moisés y los ancianos para profetizar. Dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él. ¿En quién? En Moisés. Ajá. Y lo puso a los 70 varones ancianos, y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. O sea, Dios tomó del espíritu de Moisés, que era el espíritu de Dios, y lo da, y empiezan a profetizar, y si no cesaron. Por eso a veces decimos, bueno, porque hay cristianos, ¿verdad? que ponen a tocar o se ponen a orar. Hay creyentes cristianos que oran muchas horas y no se cansan. ¿Por qué no se cansan? Porque es el Espíritu el que está haciéndolos que oren, que prediquen. Entonces, por eso, porque están ungidos, tienen un poder. Si yo me pongo a orar en 15 minutos, ya me dormí, ¿verdad? Porque estoy orando, no estoy orando con el poder de Dios. Cuando estoy orando según mi cuerpo, ¿verdad? Mi pensamiento, mi mente, pues yo me voy a cansar. Claro. Pero cuando Dios unge a una persona para profetizar, para orar o para predicar, esa persona va a ser incansable. No se va a cansar. ¿Por qué? Porque Dios lo está fortaleciendo. En este caso era para profetizar, ¿verdad? Sí, para profetizar. Dice, eso está en Números 11:25, ahí cuando quieran ustedes leerlo, ¿verdad? Para que lean el contexto y lo que todo el, ¿cómo se llama? Sí, exactamente, todo el panorama ahí. Dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Dice, una pregunta, ¿qué pasó cuando los ancianos recibieron el espíritu? No cesaron. No cesaron de profetizar. ¿Qué era profetizar? Alabar a Dios. Eso es lo que te iba a preguntar, porque el concepto posiblemente la gente, o yo por lo menos pensé, profetizar es mencionar algo que va a pasar. Va incluido también. Va incluido, pero sí. A lo que voy es de que sí, a lo mejor, por ejemplo, las personas que ven, sí, imagínate todo el tiempo profetizaba y que profetizaba, pues. Sí. Entonces,
y de todas esas Ujú. profetizaciones, Sí. cuándo se cumplen o Sí, cuándo no se sí. cumplen, Ajá. cosas así, pues. Ujú. Entonces, más que nada era eso. ¿verdad? Prácticamente en este pasaje es alabar a Dios, Alabar a Dios. glorificar a Dios, hablar de Dios y todo eso, ¿verdad? Más bendecir el nombre de Dios. El contexto de Sí. eso es. Cuando Dios hablaba a un profeta en especial que decía, mira, vas a escribir esto, era otro tipo de profecía. Otro tipo de profecía. Dice, Dios ungió a los jueces para guerrear. Dice, hasta para ir a la guerra, Dios los ungía. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Dice, ¿qué hizo Gedeón cuando el Espíritu cayó sobre él? Tocó el cuerno. Tocó el cuerno. El cuerno era señal de ir a la guerra. Decía, Dios les daba la señal, entonces tocó el cuerno, el shofar que dicen otras personas, y era un aviso de que iban a ir a la guerra, a derrotar a los enemigos de Israel. Prácticamente, bueno, yo me imagino con esto que Dios ungió a los jueces para guerrear, Ujú. se refería a Gedeón, Sí. ¿verdad? Entonces, más que nada era como para tener, digamos, la atracción de personas cuando él tocó el cuerno, Sí, que todos se reunían. que se reunían, sí. Porque, bueno, me imagino que a lo mejor antes no se reunían, o sea, Ujú. para ir a la guerra Sí. tantas personas, me Ujú. imagino. Y cuando él lo hizo, junto a la multitud, ¿verdad? para ir a la guerra. Entonces, cuando dice ahí, ¿verdad? Ungió a los jueces porque este Gedeón era uno de los jueces. Ahorita vamos a ver a otro juez. Aquí vamos a ver a varios jueces. Jueces eran personas que gobernaban al pueblo de Israel en ese tiempo. No eran reyes, no se les llamaba de otra manera, sino que jueces. ¿Sería un rango? Era sí, fue una época, después, esa época fue después de Josué, porque en tiempo de Moisés era el único, el que gobernaba, el que decía lo que se hacía. Dios hablaba con Moisés y Moisés pasaba la voz al pueblo. Cuando muere Moisés, Josué toma el mando, el cargo, y hace lo mismo. Cuando muere Josué ya no hay un sucesor, un único. Es cuando vienen los jueces. Es cuando viene uno, Dios levanta un juez, gobierna Israel, cumple su misión, muere y se le pasa un tiempo sin juez, pasa un tiempo sin nada. Cuando hay opresión, cuando hay necesidad en Israel, surge otro juez para librar a Israel. Y así son, no sé, son varios jueces. Después les digo la cantidad, pero no fueron así, no sé, unos 7, 8 jueces. Sansón también fue un juez. Todos conocen la historia de Sansón. Todos conocen, es el juez más famoso de Hollywood. Hasta Hollywood ha ido Sansón. Dice. Y no por mencionarlo de esa manera pierde su valor, ¿eh? Ah, no. Porque Sansón fue un juez un poco, un juez, sí, significativo. Sí, muy significativo, con sus debilidades y todo, pero fue una persona que Dios, a pesar de todo, lo usó. Que al final de cuentas fue de gran valor. Fue de gran valor, sí. Dice, y Sansón descendió. Dice, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. ¿Qué hubieran hecho ustedes si le sale un león? Sale corriendo uno, no te paralizas, ¿sabes? Sí, con un gato ya andamos asustados. Dice, venía un león joven, no era un león viejo, corriendo hacia Sansón. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Con sus propias manos lo hizo garras, pero no era la fuerza de Sansón, era el Espíritu que vino sobre Sansón. En otras, dice, aquí sigue, dice, los filisteos salieron gritando,
a su encuentro. Iban a aprender a Sansón, quisieron agarrarlo. Dice, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él nuevamente, y hallando una quijada de asno fresca todavía, la agarró en su mano y mató con ella a 1000 hombres, con una quijada de asno. Y hizo muchas hazañas Sansón. Dicen que una vez agarró un portón grandísimo que había ahí en una ciudad, se le echó al hombro y fue y se las dejó hasta arriba de una montaña. Hizo muchísimas cosas Sansón. Ya después de que le sacaron los ojos, que los filisteos por engaños de Dalila, o sea, Dalila fue la que lo engañó y le sacan los ojos en venganza por todo el mal que les había hecho a los filisteos. Ya cuando lo pusieron como de payaso en el salón de ellos, en exhibición, ya cuando le dijo a uno de los jóvenes que están ahí, dijo, llévame donde estén las columnas que sostienen todo este edificio. Y lo llevaron. Y ahí con sus manos, derribó aquella estructura y murieron miles y miles de gente. Dicen que con ese, a pesar de que él había matado mucha gente enemiga, ahí mató más que toda su vida. Sí. Y la gente, porque me llama mucho la atención, porque por lo general, ahorita que mencionaste hollywoodense y todo, pero la gente conoce a Sansón, pero a lo mejor no identifica que estaba ciego en ese momento. Uh-huh. Yo no lo identificaba. Oh. No sabía que... Sí, le habían sacado los ojos, sí. En venganza. Sí. Y dicen que lo pusieron a sacar, a moler, a sacar agua de un molino, no sé qué. Andaba ahí como un burrito hasta que... Y ya cuando el rey de los filisteos tenían esa fiesta grandísima, dijeron, vamos a traer a Sansón para que nos divierta. Y nada, pues sí los divirtió, cuando se murieron todos ahí. Dice, ¿cuál era el efecto de la unción del Espíritu en la vida de Sansón? ¿Cuál era el efecto? ¿Qué es lo que hacía la unción en él? Pues tener fortaleza. La fuerza. Era fuertísimo. Cuando, sí, fuerza sobrenatural. Pues imagínate, con una quijada de un asno, mataran 1000 personas, sí. Sí. O sea, algo insólito. Sí. Podría haber pasado. Pero aparte, bueno, podemos hablar de esas épocas que posiblemente sean crudas, sí, para las personas. Sí, porque hablas de muerte, ¿no? Sí, y todo eso. Pero hay que recordar que todo tenía un sentido, ¿verdad? Sí. O sea, todo tenía un porqué de las cosas, ¿verdad? Era el tiempo de las guerras, de las conquistas, y entonces, como era, se puede decir, la ley del más fuerte, entonces como Dios, el pueblo de Israel es su pueblo, pues Dios siempre estaba protegiéndolo de los ataques del enemigo. A eso iba, pues, prácticamente Dios les daba ese tipo de dones, o el Espíritu, o los ungía de esa manera para poder tener el objetivo de salvar a su pueblo. Sí. Que hasta la fecha, o sea, siempre podemos estar hablando de Israel todavía, sí. Que también hay acontecimientos que pasan en la actualidad, y de cierta manera, pues el pueblo de Israel siempre permanece. Sí. Entonces, eso era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, las batallas, las guerras eran, ¿cómo se puede decir? Físicas. Eran, ahora, en la actualidad, el espíritu ahora trabaja de manera diferente, trabaja más en lo espiritual. Ya no tenemos que ir a la guerra, ya no tenemos que pelear contra leones. Dice la Biblia que ahora nuestras guerras son espirituales. Ahora dice que tenemos, que nuestra lucha ya no es contra gente, ya no es sino ahora es contra, potestades en las tinieblas,
contra seres espirituales malignos que andan en los aires, tratando de hacer mal a la iglesia. Ahora esa es nuestra guerra hoy. ¿Se podría decir que también contra nosotros mismos? Contra nosotros mismos. Espiritualmente. Bueno. De tener esa... Es que sí. Es que muchas veces, mira. Es pregunta. Sí, eso no, y es válido y sí. Cuando una persona te hace daño o trata de hacerte la vida imposible, como dicen, esa persona está siendo influenciada por un mal espíritu. O te digo, no es la persona la que te quiere hacer daño, no es tu jefe el que te quiere amargar la vida, no, es que tú vas bien contento porque saliste de la iglesia y andas bien contento por la predicación y porque cantaste y por esto, y llegas al trabajo y de repente alguien te quiere regañar por algo que tú no hiciste. Entonces, esos son fuerzas del enemigo, fuerzas del diablo, que se influencian a aquella persona para que te amargue el día. Así, ve, muy cristianito, mira, ahí te va la prueba para ver qué tan... Eso es la manera que trabaja el diablo en este tiempo. Por eso dice... Siempre y cuando no hayas hecho nada malo. Sí, no, pues sí. Porque hay mucha gente que sí la cajetea. Sí, pues si hicimos algo malo, si hacemos algo malo y no, pues tampoco. Sí, pues, es consecuencia. Es una consecuencia de nuestros actos. Pero si tú no debes nada y te quieren cargar el muertito, como dicen, ahí es donde dice, no, pues ¿por qué? ¿Por qué? Entonces uno sí, tiene que ser fuerte. Ahí, ándale, exactamente, dice. Dios promete el bautismo en el Espíritu para todos. Ahora ya nos vamos a brincar al Nuevo Testamento. Entonces Dios promete el Espíritu para todos. Y eso lo profetizó, ahora sí, lo profetizó Joel en el Antiguo Testamento. Dios le dijo, mira, habla esta palabra, escribe esta palabra, esta promesa. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre los siervas y siervos derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿De cuándo está hablando? Está hablando en un futuro. En aquel tiempo el espíritu venía vimos en los jueces, ¿verdad? Venía sobre tal persona y se iba. No se quedaba permanente en la persona. No venía, hacía la salvación, el salvamento, hacía y se iba. Y ya en el Nuevo Testamento el Espíritu se iba a quedar. Se iba a quedar en todas las personas. Porque aquí, ¿verdad? Dice que sobre los jóvenes, sobre vuestros hijos, vuestras hijas, ancianos. O sea, no va a ser distinción de personas. Ancianos, siervos y siervas, quiere decir personas ricas y personas pobres. Entonces, sobre todo, no iba a haber una distinción exactamente. Sobre todo lo que respire, en otras palabras. Sobre todo lo que respire, iba a derramar el Espíritu. Y esto, sí. Yo pensé te iba a mencionar, pues, sabiendo eso, ¿cómo posiblemente podamos desarrollar eso? Ahorita, más adelantito vamos a hablar al respecto de esto. Sí, ahorita vamos a hablar de eso, de lo que tú quieres decir. Sí. Dice, mira lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista, por eso se dice Bautista, porque bautizaba, no era el apellido. No era un apellido, ¿verdad? Como ahorita que así hay un apellido. No, en aquel Juan el Bautista porque fue enviado a bautizar en el río Jordán, era donde bautizaba. Dice, Juan el Bautista dijo, yo, a la verdad, los estoy bautizando en agua. Dijo, pero ahí viene atrás de mí uno que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno ni de quitarle los zapatos. Dijo, él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, eso fue lo que dijo Juan. Entonces dice Jesús, ya cuando viene Jesús dice, he aquí,
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Él, antes de irse él al cielo, es cuando dice estas palabras. Una profecía también. Antes de irse al cielo, dice, yo me voy, dice, pero antes de que yo me vaya, yo voy a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál promesa? La promesa que vimos ahorita en Joel, que dice que Él derramaría sobre su espíritu. Eso es la promesa de que está hablando. Dijo, yo me voy para que ocurra lo que profetizó Joel. Bueno, dice, pero, dijo, quédense en Jerusalén, no se vayan, quédense juntos, todos los creyentes quédense en Jerusalén y hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Dice, una pregunta, ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? ¿Quién es el que bautiza? Jesús. Jesús es el que bautiza, ¿eh? Dice, ¿cómo se compara el bautismo en agua al bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cómo usted lo compararía? ¿Cómo se compara? Digamos que a lo mejor solamente el de agua es como una representación. Sí. Y el llegar a ser bautizado con el Espíritu es estar ungido y el mismo ser humano empieza a transformarse o a cambiar en todo su sentir, en todos sus actos, en todo pues, su alrededor, ¿no? Sí. Cambia totalmente. Digamos, puede ser en beneficio. Pienso que esa fue la diferencia. Sí, el bautismo, ¿verdad? El bautismo, pues, es sumergir a la persona en agua, ¿verdad? Pues, completamente sumergirla en agua y sacarla. Es una representación, como es tú. Como de la transformación, sí. Que como de renacer. De muerte a vida. Dice, ya Pablo lo explica más adelante en las cartas, dice, cuando nosotros somos bautizados, estamos siendo bautizados en la muerte de Cristo. Entramos al agua, estamos simbolizando que ya fuimos muertos y cuando salimos estamos siendo resucitados. Eso es lo que significa el bautismo en agua, ¿verdad? Entonces el bautismo en el Espíritu Santo es algo parecido, es ser sumergidos en el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu para una nueva vida. Porque el bautismo en agua no cambia a nadie, es una representación, pero ya el bautismo del Espíritu es el que nos da el entendimiento, el conocimiento de Dios, es el que nos hace conscientes de la vida de Dios y quiénes somos ahora, que somos nuevas criaturas. Eso es lo que hace el Espíritu cuando viene a nuestra vida. Dice, bautismo en el Espíritu Santo, Pentecostés, una explosión espiritual. Ahí es donde acontece la profecía, donde se cumple la profecía de Joel. Dice, ¿qué pasa cuando los apóstoles son bautizados en el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que pasó? Dice que se aparecieron llamas como de fuego. A ver. En Pentecostés, sí. Pues ahí todos fueron llenados del Espíritu Santo y se les pone llama, una llamita. Fuego Pero que llegó como una tormenta de viento. Sí. ¿No? Como una fuerte tormenta de viento. Dice, sí, que estaban todos unánimidad, aproximadamente 120 personas en un aposento alto, un edificio de 2 pisos, estaban en un piso. Ahí estaban las 120 personas esperando la promesa porque el Señor Jesús dijo, no se vayan, ahí quédense. Ahí no sé cuántos días estuvieron, no sabemos cuántos. No lo menciona. No lo menciona cuántos días. Pero ahí estuvieron, porque dijeron, el Señor dijo que aquí estuviéramos, que no nos moviéramos. Probablemente muchos se fueron y no quisieron aguantar, otros sí, ¿verdad? Entonces, cuando de repente, el día de Pentecostés, ¿qué era el día de Pentecostés? Era como una fiesta. Celebraban. Una fiesta, sí. Era como... Ya estaba instituida. Sí, ya estaba instituida. Era una fiesta judía. Una fiesta judía, sí. Que siempre celebraban ese día y venía bastante gente de todo el mundo a celebrar ese acontecimiento. Sí.
era de las fiestas más exactamente, grandes sí, que ellos hacían. de Entonces todos los atraían, alrededores sí, de Jerusalén atraían llegaban. a todo tipo de Sí, gente de sí. diferentes lugares. Entonces, cuando dice que todos estaban y de repente como un viento recio, que la casa se estremeció, la gente se asustó y luego una como explosión. Eso era para llamar la atención de la gente. Porque cuando oyeron eso dijeron, pues, ¿qué pasó en el aposento alto? Había un tornado, un terremoto, algo, una explosión. Algo pasó. Entonces toda la gente van a ver. Se reúne toda la gente. Y cuando llegan, todos estaban hablando en lenguas diferentes. Estaban hablando, profetizando, alabando a Dios. Y todos los extranjeros que fueron a ir oyeron la predicación en su idioma. En su idioma. Que muchas veces era lo que platicamos la vez pasada, ¿verdad? Que muchas veces el texto se puede como confundir la gente pensando en que les dio el habla en otros idiomas y no era así, ¿verdad? Fue el entendimiento de otros idiomas a las personas que no tienen un lenguaje. Sí. Y muchos recibieron el mensaje, otros se burlaban. Otros dijeron, hombre, estos ya están borrachos aquí. Porque se podría llegar a pensar. Sí, estos están bien borrachos y que se levanta Pedro y dice, no, señores, tranquilos. Dijo, miren, estos que están viendo no están borrachos, dijo, porque son las 9 de la mañana. El vino de antes tenían que tomar todo el día. Era un vino muy suave. No era como los bebidas de ahorita, que con 2 tragos ya anda hablando inglés. Spanglish. Entonces en aquel tiempo para una persona embriagarse necesitaba desde la mañana estar tome, hasta en la tarde ya andaba medio acá. Pues es que ellos lo usaban más bien como agua de uso. Como una bebida para acompañar comida. Sí, estaban acostumbrados a lo que viene siendo el vino, pues difícilmente se embriagaban. Sí, era difícil. Porque podríamos decir que todo el tiempo estaban ebrios. No. Entonces cuando ya les dice Pedro, no, señores, tranquilos, no están, o sea, no se equivoquen, dice, no sean irreverentes. Y yo les voy a decir, ¿por qué están así estas gentes? Dijo, son las 9 de la mañana apenas. Dijo, no, amor. Dijo, esto fue lo que profetizó Joel, que en los últimos días Dios derramaría de su Santo Espíritu y que íbamos a profetizar y que íbamos a hablar en otras lenguas. Dijo, esto es el cumplimiento, dijo. Y ya de ahí Pedro empieza a predicar y a predicar y a predicar, darles el mensaje a toda la gente, ¿verdad? También decía que como en ese momento él podía hablar y que toda la multitud podía escuchar sin siquiera existir. Sin existir. No, nada. Exacto. En aquel tiempo se acostumbraba mucho, los salones los hacían de una manera que la voz que tuviera eco. Ahora que fuimos a Oklahoma, nos metieron en un auditorio y el muchacho que estaba hablando no tenía micrófono y se oía bien clarito, pero porque los hacen a la manera, acústicos, sí, y se oía bien clarito y no tenía micrófono. Yo dije, me acordé de eso, que en los tiempos antiguos siempre el Señor Jesús iba a ciertos lugares donde él pudiera transmitir, sí, que pudiera, sí. Escuchado, pues. Hacían los edificios de esa manera. Porque si no, iba a ser como el teléfono descompuesto. Sí. Decía una cosa uno y luego la pasaba. Y al final el último no entendió. El último llegó y dijo, no, sí están borrachos. Llegamos tarde a la fiesta. Ya llegamos tarde. Bueno, entonces así pasó. Empezamos bien temprano. Sí. Pero bueno. Bueno, aquí dice, ¿cuáles son las reacciones diferentes de la gente que estuvieron abajo en la calle? Ya dijimos una, sí. Que dijimos, estos están borrachos, ya, sí, estos están bien locos. Dice, el bautismo en el Espíritu Santo se extiende. Dice, después los samaritanos también fueron bautizados con el Espíritu Santo. Los samaritanos eran una raza despreciable por los judíos. Y Dios también les dio el Espíritu Santo a esas personas que nadie quería. Dice, los gentiles en Israel son bautizados con el Espíritu Santo. Los gentiles, personas que no eran judíos.
Y también dice, en Grecia fueron bautizados con el Espíritu Santo. Era algo que nadie tenía en su mente que Ujú. pudiera pasar, Que ¿verdad? pudiera pasar Que eso. pudiera pasar y Sí. era por eso que todos estaban sorprendidos de lo que realmente Ujú. empezó a acontecer Sí, después de lo que viene siendo Pentecostés, ¿no? sí, sí. Dice, el don de lenguas y profecía. Vamos a hablar un poquito del don de lenguas y profecía. ¿Qué significa hablar en lenguas? Dice, el don de lenguas, dice, es igual a la capacidad de hablar y orar en un idioma desconocido. Eso solamente lo hace una persona a través del Espíritu. Dice, Dios da un don muy raro. Dice, y eso se llama hablar en lenguas. Es la capacidad de orar y adorar a Dios en un idioma que el hablante no conoce. El espíritu de la persona se comunica directamente con el Espíritu de Dios en un lenguaje desconocido para él. Hablar en lenguas es orar y adorar al Señor. Dice, lo dijo Pablo, ya hablando doctrina en la iglesia, dice, porque dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ay, sí. Digo que ahí, con esas palabras te indica todo, ¿no? Pablo, Sí. Porque prácticamente suele pasar que mucha gente tiende a hablar en lenguas, pero pues nadie. Sí. Con esto acabas de mencionar la clave que es Ujú. hablar con Dios, no es para que otros Sí. entiendan. Sí, sí, claro. Cuando en el día de Pentecostés, ¿verdad? El don de las lenguas fue para que los demás entendieran. Fue con un propósito, ¿verdad? Ahora Pablo ya acá en las iglesias le está diciendo que cuando una persona ora, dice que hable, que si va a orar en lenguas, tiene que ser despacito, que nadie lo oiga, porque la gente no va a entender. Que eso es orar a Dios como en otro idioma. Que dice, si alguien va a hablar en lenguas, tiene que haber alguien que interprete, porque Dios da el don de hablar y a otro le da el don de interpretar. Cuando es algo para transmitir a alguien. Para transmitir un mensaje de Dios, sí. Dios puede hablar en lenguas a esa persona, pero tiene que haber a otro. Dijo, y si no hay, no tendría sentido. No tiene sentido. Pablo dice, si no hay un intérprete, nadie hable en lenguas. No hablen. No hagan desorden, en otras palabras. No hagan desorden. Si alguien quiere hablar, allá en un rinconcito, allá solito hable en lenguas. Dice Pablo, porque dice, yo en la iglesia, dice, yo prefiero hablar 5 palabras, pero saber lo que estoy diciendo, que hablar 10,000 en lengua extraña, sin a nadie voy a edificar. A nadie. O sea, eso es algo que se tiene que hacer con mucho orden. No nomás, yo tengo el don y me agarro, hable y hable aquí 2, 3 horas hablando. ¿Y ustedes qué? ¿Qué aprendieron? Nada. Yo he visto así como reportajes o videos que en muchas iglesias pasa eso, que Sí. en cada sesión o cada culto o cada reunión, toda la gente se suelta hablando en lenguas o hablando con Dios de esa manera, de muchas maneras. Y se torna así como que cuando vaya andando la gente, como que tienes que hacerlo. Sí. Si no, no perteneces a Sí, eso. sí. Bueno, Dices tú, eso es un error eso es también, como ¿verdad? Eso es un error. Ese es un don, ¿verdad? pues, Pero no quiere decir que todas las personas lo van a tener. No quiere, porque hay personas, el que lo tiene, o las iglesias que lo practican, hacen sentir mal a las personas que no lo tienen. Como dicen, no, tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu de Dios. Pero también, bueno, una pregunta. ¿Cómo puedes saber que tienes el don de lenguas o lo estás inventando? Bueno, como dice, por ejemplo, que digas tú vas a una iglesia y casi todos los hermanos, mejor va uno por primera vez y escuchas a todos y dices, wow, ¿de qué se trata, verdad? Sí. O algo, entonces, digo yo, o todos tendrán el don o
uno que otro está fingiendo, porque pues sí. están haciendo un idioma que nadie entiende. Es Exactamente. Como si hablaras en chinito y pues exactamente. nadie se va a entender. Por eso también se torna Sí. así como muy habitual, porque he visto Sí. videos y todo. ¿Cómo saber que realmente tienes el don o lo estás inventando? Sí, porque es algo que no yo vas a entender. creo que si no hay un intérprete, nadie va a saber si realmente, porque hay personas que las aprenden para proyectarse como muy espirituales o muy... Atraer gente también. Que lo hacen con... O para hacerse... decir, ¿verdad? no, pues yo soy... Entonces ahí ese es un tema muy delicado y muy controversial. Ajá. Por eso Pablo dijo, es bien claro, dijo, si no hay quien interprete, nadie habla en lenguas. Así lo dijo Pablo. Entonces, si ustedes ven en una iglesia y que está hable y no hay quien interprete, alguien debe poner orden ahí, alguien decir, hermanos, llega un desconocido. ¿Los van a mandar para un lado? Pues sí, entonces, y la persona nueva, ¿dónde va a quedar? La persona que va por primera vez. Muchas personas. O se asustan. Sí, se asustan. La verdad. Se asustan. Alguien me platicó a mí que fue con sus niños a una iglesia y que estaban todos hablando en lengua y se pusieron a llorar y llorar los niños y se asustaron y ya no volvieron a ir a la iglesia. Entonces ahí es donde no está bien. Pues dijo Pablo, hágase todo con orden y decentemente. O sea, para todo hay un orden. Ahí el líder de la iglesia es el que tiene que poner orden ahí. Es el que tiene que poner orden. Sí. Muy bien. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Bueno, ya lo leí, dice. Porque si yo oro en lengua desconocida, dice Pablo, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dice, según este texto, ¿con quién hablamos cuando hablamos en lenguas? Con Dios, sí. Dice, ¿por qué hablar en lenguas? Una pregunta, dice. El Espíritu de Dios es más allá de nuestro poder de comprender ni expresar, dice. Por esto, nuestro espíritu se expresa en una forma que sobrepasa el entendimiento. Cuando una persona ora o canta en lenguas, su espíritu es edificado en una forma misteriosa. Experimenta una cercanía especial con el Espíritu Santo. Es entre la persona y Dios nada más. Que quede bien claro. Dice, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14, 2 y 3 dice. Bueno, ya quedó bien claro lo de las lenguas, ¿verdad? Ya quedó bien claro. Ahorita, para predicar o para enseñar, no se necesita, porque ya hay personas que dominan varios idiomas. Las personas que se van de misioneros a cierto país, antes de irse a ese país, estudian el idioma o buscan un buen intérprete. Llegando allá buscan un buen intérprete para que les traduzca lo que van a decir. Pero pues nada sirve ir a otro país si no sabes transmitir lo que realmente quieres. Lo que Dios quiere. Sí. Entonces, ese fue el fin. Las lenguas fue con un fin y un propósito. No es para hacer alarde de que yo soy más espiritual o que yo soy más esto, más lo otro. No es para eso. No es para... Y luego me imagino que en aquella época me pongo a pensar, ¿verdad? Y digo, había había mucha cercanía, diferentes tipos de idiomas, ¿verdad? Sí. Que ahora pues ya se diferencian. Sí, exactamente, sí. No sé, se me figura que había muchísimas. En ese tiempo había más cerquitas. Sí, la Biblia nombra, ¿verdad? Ahí en Pentecostés algunos 10 o 12 lenguajes. Distintas. Sí. Entonces, en una región muy pequeñita, como eso, y ahorita no, ahorita ya. Como si fueran tribus. Como si fueran tribus, sí, exactamente. Ahora vamos a hablar del don de profecía, que también habla del espíritu que da don de profecía. Dice, el don de profecía es igual a hablar mensajes inspirados por el Espíritu Santo. La profecía
del tiempo moderno ya no se basa en pronosticar o en decir eventos que van a pasar, porque ya todo ya todo fue escrito. Todo lo que va a pasar ya está escrito en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel y de otros profetas, ¿verdad? Ahora el profeta moderno, el profeta que Dios que capacita hoy en día, es para hablar lo que ya está escrito, pero de una manera más, se puede decir, más inspirado. Que te puedan interpretar un pasaje que dice, yo nunca lo había entendido así, pero el hermano vea cómo lo explica, porque tiene el don de profecía. Puede interpretar la Biblia de una manera más profunda, sí, o para que la persona pueda entender. Eso es lo que hoy es el don de profecía, dice. Sí. Okay. No es oradores. No. Sí, pues porque uno puede agarrar y decir, el don de profecía es para saber expresar lo que es la palabra de Dios, ¿no? Lo que está en la Biblia y lo que son las profecías. Sí. Más sin embargo, hay en los templetes de las iglesias o los congresos o lo que sea, hay oradores. Hay oradores, sí. Entonces, una cosa es oradores, los cuales te van y explican la palabra, y otra cosa es lo que acabas de mencionar, que te expliquen las profecías. ¿O sí, también, sí, sí. Bueno, yo quiero ver la diferencia. Bueno, o explícame. Bueno, como digo, ya por ejemplo, un profeta de la actualidad es una persona que puede interpretar la palabra de una manera diferente, ya inspirada por el Espíritu Santo, porque digo, hay personas que tienen ese don de que te explican bien la palabra de Dios y que la persona siente que es Dios el que le está hablando. Las personas a veces con una palabra que te dan, hermano, Dios te bendiga, mira, sientes algo diferente. La persona trae algo. O sea, que impacta. Y no tengo nada en contra de los oradores, absolutamente nada, pero el orador es algo más. Sí, porque hay muchos. Sí, el orador es más intelectual, más sí. Y no quiero decir que estén mal. No están mal, no. Al final de cuentas, son oradores, digamos, muy reconocidos. Muy reconocidos, sí. Porque también impactan. También impactan, sí. Pero me llamó la atención ahorita que mencionaste que actualmente los que te explican las profecías. Entonces me quedé con eso que, o sea, hay diferencia entre oradores en lo que viene siendo la palabra también. No, yo, como digo, a los oradores mi respeto, pero yo quisiera ser un orador como ellos, pero son más tipo intelectual, algo más de más. Se preparan. Se preparan. Se preparan en el aspecto de técnicas, de cómo atraer o tener por ejemplo, en los tiempos de Pablo, hubo profeta que le dijo a Pablo, no vayas a tal ciudad. Pablo andaba siempre dijo, no vayas, porque anoche el Señor me reveló. No, esto sí, no. Entonces, ese tipo de profeta, Dios revela algo, ¿verdad? No acontecimientos, como te decía, que en tal día se va, como hay muchos falsos profetas, era nadie que se atreven, ¿no? El año 24 ya es el último año de Juan, ya pasó el 24, no pasó nada, y hubo profetas que dijeron. También en el 2000, que se iba a acabar el 2000. Y ahorita dijeron que el 25, y esos profetas no tenemos que hacerles caso, ¿verdad? No, el profeta, él va a hablar la palabra de Dios y no se va a contradecir. Dios va a respaldar lo que dice una persona. Bueno, dice, el que profetiza, dice Pablo, el que profetiza habla a los hombres para edificación. Ese es el profeta moderno. Para edificación, exhortación y consolación. Esas tres cosas es la que hace. Eso está en 1 Corintios 14:3. Entonces pregunta, ¿cuál es el propósito de la profecía? Edificar. Y exhortar. No hablar sobre eventos futuros, sino edificar a la iglesia, exhortarlo, decir, hermano, quedes atrás, échale ganas, mira,
yo estoy contigo, yo estoy para ayudarte. Hay personas que hasta, como te vuelvo a decir, te dan un saludo y te sientes que te estremeces y hermano, yo estoy contigo, yo estoy para apoyarte. Sientes ese apoyo, sientes esa edificación, ese ánimo, te transmiten algo, más donde hablan. Y más que nada la palabra exhortación es como animar Sí. a la persona, no de, hey, levántate, o tienes este problema, y bueno, también, ¿no? Pero me refiero que la palabra como que lleva más profundidad Sí. en el aspecto de decir, te exhorto a que sepas de Dios Sí. para que veas lo bueno de la vida, pues, acercándote y conociendo a Dios, porque habla primero de la edificación, ¿verdad? Edificar a la persona, pero también exhortándola a que se adentre, a que no se aleje de Dios y demás. Y después menciona la consolación, como tú dices, de animarlo, de echarle para adelante, de decirle, ¿sabes qué? Si tú tienes a Dios, pues prácticamente tus bendiciones van a llegar poco a poco y cada vez más, y porque Dios te bendice siempre. Bueno, ya vamos a terminar. Según iba a ser muy corto el estudio, extendió, pero creo yo que está haciendo. Pero es mejor, fíjate. Yo creo porque que estamos aprendiendo mucho. Yo siento yo estoy que aprendiendo mucho. Dice, una pregunta dice, ¿se debe hablar en lenguas en voz alta en los cultos? No. Si no hay una intérprete. La respuesta es correcta. Dice, solamente si hay traducción para dar un mensaje profético. Si no, la persona debe orar en lenguas en una forma callada para no llamar la atención. Dice, hay que cultivar la unción. Dice, hay que cultivar la unción. La unción Dios te la da, pero uno tiene que cultivarla. Como tú haces una fogata, una lumbrita, ¿verdad? Y si la dejas ahí abandonada, ¿qué va a hacer? Se apaga porque se apaga. Ya como la lámpara. Tienes que ir con una varita y arrimar los tronquitos que van quedando. Y si aire. ¿Qué hace? ¡Pum! Prende. Y luego ya cuando prende le echas leña más. Aunque le eches leña verde va a prender. O de pirul. Esa nomás sirve para echar humo, dice. Yeah. Bueno, entonces dice, la unción se debe cultivar, no decir, no hombre, muchas personas caen en esto. Yo estaba en México, hombre, yo era esto, yo hacía lo otro, yo era el segundo del pastor, yo predicaba, cantaba, ayunaba, tatara y ¡pum! Y ahorita, ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿verdad? Ahora no hacen nada. Yeah. ¿Por qué? O sea, no porque eran mentirosos, no, sí hacían eso, pero descuidaron la vida espiritual. Y ahora ni a la iglesia van. Suele suceder muy frecuentemente, digo el chaparrón. Entonces, la unción se debe cultivar, no es algo que Dios te da y ya. No, hay que estar cultivándola. Cuando mencionas eso, nomás para aclarar, ¿verdad? No es esa manera de burla, ¿verdad? Porque eso es verdad, porque sí. Muchas veces a lo mejor la gente que ve esto pueda pensar, mira, esto es como expresan esa situación de manera de burla, sí. Pero no es de manera de burla, es algo real, sí. Que pasa, que realmente cualquier persona está expuesta a eso, porque prácticamente cuando te acercas y ves y conoces de Dios, pues uno siente como una alegría, yo por lo menos, siente como una alegría, como una ansiedad de saber conocer y esto y esto otro. Pero hay desánimos, ¿sí me explico? Sí, hay situaciones, hay tu entorno que influyen muchas cosas a las cuales uno cae y va dejando de lado lo que viene siendo la espiritualidad, como dices. Y en algún momento fuiste una persona acercada a Dios de una manera intensa y después, por esas situaciones, te caíste en ese aspecto y te conviertes en otra persona. Entonces, no esa manera de burla, simplemente esa manera de concientizar en que realmente tienes que cultivarla, como dices tú. Sí. Tienes que estar constante, tienes que seguir
cambiando tu vida a mejoras conociendo más a Dios, ¿verdad? Entonces, nomás para aclarar, porque suele suceder de que muchas veces hay gente que mira esto y que dice, ay, estos declinaron y ya se fueron, pero pues muchas veces la gente, así pasa, así pasa. Un médico que se haya graduado en los años 90 y se haya quedado ahí con esas técnicas de las operaciones, ¿podrá hacer un buen trabajo en estos días? Posiblemente sí, pero si está actualizándose, lo va a hacer mejor. Exactamente, la actualización. Si él se queda con ese estudio de ese tiempo, llega un tiempo en que ya no va a saber nada. Lo van a sustituir. Lo van a sustituir. Como cuando empezaron, perdón la interrumpa, cuando empezaron los trabajos que eran a máquina. Así. Entonces cuando había gente que no quería actualizarse, por ejemplo, ya personas mayores con la máquina, cuando entró la computadora y que la gente no quería usar la computadora, era o aprendes o te vas. O te vas. Sí, es como, ¿verdad? La gran ventaja que tenemos es que Dios no te dice eso. Dios siempre va a estar para nosotros. Sí. Te tienes que actualizar por voluntad propia. Sí. Pero siempre va a estar ahí. Por eso. Pero la actualización es por voluntad propia para que tú veas las bendiciones que sigue dándote Dios. Sí, pero Dios siempre lo vamos a tener. No te desecha, pero la actualización, ¿verdad? No es que era la comparación que estábamos, o te actualizas o te vas, pero la actualización en espiritual, pues Dios siempre va a estar. Pero nuestra vida va a estar muy apagada, cada vez más. Dice, Pablo le dijo a Timoteo de esta manera, dice, te aconsejo. No le dijo a Timoteo, mira, tienes que hacerlo. No, hazlo o te quito de pastor. Porque era pastor, ¿verdad? Timoteo. Entonces le dice, mira, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahí está el don. Ahí lo tienes. Que Dios te lo di. Pero, vívalo por la imposición de mis manos, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Probablemente ya andaba queriendo cuitear, como dicen por acá, ya quería andaba dar la cuerda floja. Sí, andaba medio, ¿verdad? Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dijo, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, les lo estaba exhortando. Dios te ha dado esto, te eches para atrás, échale ganas. Lo que nos dice, sí. Y fíjate que dice algo muy bonito la última expresión, dominio propio. Eso tiene un gran peso, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros mismos no tenemos ese control de nosotros mismos y por ende nos podemos alejar o caer o recaer en ciertas cosas o agarrar nuevos malos hábitos. ¿Sí me explico? Sí. Pero una persona que siempre está con Dios tiende a tener ese dominio propio, esa voluntad propia que Dios te da en que. Así que dice, no tenemos que conformarnos, tenemos que avivar el fuego. Dios nos ha dado un don a cada persona, tenemos que cultivarlo, avivarlo, estar pensando en eso, no dejarlo olvidado, como un regalo, ¿verdad? Nos regalaron un tiempo algo, siempre vemos el regalo y nos acordamos de la persona que nos dio ese regalo. Y eso es avivar el pensamiento, este recuerdo que mi mamá me regaló este regalo, estos aretes, esta pulsera, estos anillos. Cuando lo vea, se acuerda, mamá, y empieza a vivir momentos sin olvidar, o sea, entonces eso es avivar, recordar quién fue nuestra mamá, recordar lo que hizo por nosotros, y eso hace que uno valore más cuando vemos ese recuerdo. Entonces lo que le dice, acuérdate de que tú tienes un don de Dios. Dice, nuestra forma de vivir puede cultivar la llenura del Espíritu. Pablo también dice, no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. ¿Cómo se puede ser lleno del Espíritu? Dice, hablando entre vosotros con chismes, con chistes, con diretes. No hablando con esas cosas. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. Es otra manera de llenarnos del Espíritu, ser agradecidos. Dice, por todo al Dios y Padre. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. También de esa manera se llena del Espíritu. Dice, casadas, sujétense a sus maridos. Dice, así como al Señor. Ahora, maridos, amen a vuestras mujeres. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Y padres, no hagan enojar a sus hijos por cualquier cosa. Los que son trabajadores, obedezcan a sus amos, a sus supervisores, a los que los mandan. Dice, y a vuestros amos, y con temor y temblor, y a los amos, a los patrones, y ustedes, patrones, no amenacen a sus trabajadores. O sea que, ¿cómo está todo perfecto? Que si nosotros nos aprendemos esto y lo llevamos a la práctica, nuestra vida va a cambiar. Lo que pasa es de que todas estas descripciones, si yo digo, por ejemplo, un nombre, Alfonso, o puedo decir Jorge, o puedo decir Teresa, cualquier nombre, todos vamos a caer en alguna cosa que está escrita aquí. Somos hijos, somos padres, somos trabajadores, somos hermanos, pero todos encajamos en una y prácticamente todos podríamos hacerlo o deberíamos de hacer lo que dice Pablo aquí y sería mejor para nuestras vidas. Eso es lo que llevó a cabo Pablo, tratar de explicar lo que Jesús quería dar a entender con él. Yo creo. Así que yo creo que fue muy buen final eso que hicieron en ese estudio. Fue muy buen final. ¿Para qué preocuparnos si profetizamos o no profetizamos? Si hablamos en lenguas o no hablamos. Si hacemos esto, si no hacemos. Con esto último que cumplamos, es algo. Encajar en alguno de esos. Encajar en uno de estos. O en varios. Eso es, como dijo Pablo, es vida de entre los muertos. Es volver a vivir, es resucitar cuando nosotros llevemos a cabo esto. Es una manera más notable, es una manera que la gente puede ver que somos diferentes. Reflejamos. Que reflejamos el carácter de Cristo, de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros seamos buenos trabajadores, buenos esposos, seamos buenos hijos, seamos todo eso. Es todo lo que se acabó la clase por este día. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima serie, que va a ser la número 8. Buenas noches. Saludos. Mi casa y mi familia, mis sueños y esperanzas, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia, mis sueños y esperanzas, todo se lo debo a Él. Aleluya, sí, Señor. Todo es tuyo, Señor.